Cerramos las ventanas que aparecen, ok, cerramos esa pestaña para poder abrir la pieza. Descargamos el molde de la botella. Una vez que ya está descargado en el programa, vamos a proceder a colocarle el nombre a la pieza. Seleccionamos el CAD, vamos a la pestaña CAD para poder trabajar la pieza, haciendo clic en USS, nuevo USS, clic en los 3 puntos para proceder a poner el nombre, tal como se muestra en la imagen. Bien, agregamos el texto, digitamos en este caso USAT, luego procedemos a hacer clic derecho OK, arrastramos el nombre hacia la pieza. Bien, luego haciendo clic en Escape para poder fijar la pieza y luego seleccionamos los ejes para poder fijar el lateral de la pieza, el YZ, tal como se muestra en la imagen. Seleccionamos el OSS y el lateral XZ. Bien, giramos la pieza para poder pasar a clic derecho en el CAM, nuevo proyecto. Seleccionamos en máquina 3M1000, guía de material, clic, material sólido, siguiente. Seleccionamos el sólido haciendo clic en la pieza, luego clic derecho OK. Luego regresamos, seleccionamos rectangular y vamos a cambiar la posición de los ejes. Siguiente. Giramos la pieza para empezar a ponerle los bien, seleccionando Z para que es el primer eje, para cambiar la posición de las X. Invertimos la posición de la Z en el luego de la X y de la Y. Fijamos en la parte más larga de la pieza para colocar correctamente la posición de la X. Procedemos a hacer clic derecho OK. Ya tenemos el primer 0, OK. Luego hacemos clic en parámetro, funciones adicionales, agregar parámetros. Agregamos ahí los 4 parámetros como se indica. Bien, procedemos a agregar el último parámetro. Tal como se muestra en la imagen. Una vez agregados todos los parámetros, vamos a proceder. Vamos a editar el segundo parámetro. Seleccionamos origen, seleccionamos un punto como se indica para que aparezcan los ejes en la pieza. Luego vamos a proceder a cambiar los ejes. Recordando que el eje Z es de color azul, el eje X de color rojo y el eje Y de color verde. Vamos a proceder a invertir el eje Z. Giramos la pieza y seleccionamos la parte larga como se indica en la imagen. Bien. Cambiamos en el color anaranjado y azul la posición, clic derecho OK. OK nuevamente. Y ya tenemos editado el segundo parámetro. Procedemos a editar el tercer parámetro.
la tercera posición de nuestra pieza, para lo cual giramos la pieza. Ok, seleccionamos nuevamente el origen de la pieza, haciendo clic en el punto medio para la ubicación de los ejes. Una vez que aparecen los ejes fijamos la posición de Z para poder invertirla. Bien. Haciendo clic en la parte más larga para poner el fondo de la Z. Agregamos OK, clic derecho OK. OK nuevamente para proceder a crear el cuarto parámetro de la pieza. Editar, seguimos los mismos pasos. Cambiamos la posición de la pieza para giramos para poder seleccionar el origen de la pieza. Bien, se ubicaron los parámetros. Ahora vamos a proceder a girar la pieza. Cambiamos la posición de la X, seleccionando como indica la línea anaranjada, poniendo la posición de la X correctamente. Clic derecho OK. OK. Hemos concluido con la primera parte de los ceros de la pieza. Bien, procedemos a editar nuevamente el segundo parámetro para poder agregar el taladrado de los agujeros de la pieza. Para lo cual vamos a agregar fresado a la pieza. Vamos a seleccionar la parte de arriba de cada agujero de la pieza, como se observa en la imagen. Bien, cumplimos con todos. Una vez luego agregamos el parámetro, agregamos la cantidad de la profundidad, el diámetro del centro, siguiente, seleccionamos PEC, siguiente, vemos que regresa nuevamente, hay que volver a seleccionar las medidas que estén correctas conforme lo indica en el Word, siguiente, taladrado, hacemos clic en agujero, taladrado, siguiente, como en el paso anterior. Volvemos a repetir nuevamente todo lo del paso anterior. Agregamos 6, 5, siguiente, PEC y nuevamente calcular. Ejecutamos en modo simulación, que ya carga el programa, la simulación. Ejecutamos la simulación. Como se puede observar, realiza todos los agujeros a nuestra pieza. Detenemos, guardamos, no olvidar guardar cada paso que se haga en la pieza. Cerramos la simulación para continuar con el proceso. Ahora se procede a hacer el fresado, para lo cual se hace clic derecho en el parámetro 2, en el parámetro 1, perdón, clic derecho, fresa de 2 ejes. Seleccionamos la profundidad de nuestro eje, para lo cual es necesario seleccionar cada borde de la pieza como se indica en la imagen de la parte superior, solamente superior. Hacer clic correctamente para que nuestra simulación corra. De lo contrario, si se selecciona mal, no va a poder simular la pieza. Solamente
correrá la simulación del primer taladrado y no del fresado. Bien, continuamos con la selección de toda la parte superior de nuestra pieza. Luego hacemos clic derecho OK. Siguiente. Vemos que nuestra pieza ha sido seleccionada correctamente. Esa es la forma en que debe quedar. No agregar nada más. Luego seleccionamos el fondo de nuestra pieza, como se indica en la imagen. Luego procedemos a hacer clic en siguiente. Vaciado. Eliminamos el acabado y solamente debe haber 2 taladrados. Luego siguiente. Siguiente. Está todo conforme. Hacemos clic. Cambiamos solamente el diámetro y el radio de la pieza. Siguiente. Verificamos que todas las medidas estén igual. Clic en vaciado taladrado. Verificamos nuevamente, cambiamos ahí. Cambiamos la sobremedida lateral y la sobremedida en profundidad. Seleccionamos el vaciado dentro / fuera. Cambiamos la profundidad de corte, que es 2.998. Siguiente. Seleccionamos rampa. Verificamos la longitud de radio, luego siguiente. Siguiente. Nuevamente se repiten los pasos. Siguiente, en este caso verificamos nada más que estén el diámetro y las longitudes correctos, si no lo agregamos. Siguiente. Vaciado dentro fuera, el fresado. Siguiente. Nuevamente cambiamos la posición de la sobremedida lateral. Seleccionamos nuevamente. Siguiente. En este caso vamos a seleccionar el anterior. Nuevamente siguiente. Y calculamos. Como vemos, así es como debe de quedar la pieza para poder simularla. Ingresamos a la simulación. Este proceso demora un poquito hasta que cargue la simulación. Bien, una vez que carga la simulación, ejecutamos nuestra pieza. Vemos cómo hace el taladrado. Bien. Y vemos también cómo se procede a hacer el fresado. Podemos seleccionar continuo si es que deseamos avanzar rápido en la simulación, para que esto no demore. Ahí le aumentamos la rapidez para que simule más rápido lo que estoy haciendo. Clic en la parte de arriba.
para que no demore en simular y poder avanzar con los siguientes pasos para nuestro molde de la botella. Grabamos, no se olviden siempre de grabar. Módulo, no olviden que módulo, cerrar simulación para poder seguir trabajando con nuestra pieza. Bien, vamos nuevamente al parámetro para poder hacer el fresado del contorno, para lo cual seleccionamos nuevamente fresa de 2 ejes, clic, seleccionar geometría, seleccionando los contornos como se indica en la imagen. Es algo parecido a lo que se hizo en el paso anterior para el anterior fresado. Una vez seleccionado todo el contorno de nuestra pieza, verificamos en la parte de abajo que no se haya seleccionado nada para que nuestro fresado quede correcto. Clic derecho, OK. Siguiente. Vemos que se seleccionó una línea de más, la cual vamos a proceder a borrar. Bien, quedando así en la forma correcta, vamos a seleccionar el fondo haciendo clic en la parte del fondo como se indica en la imagen. Tiene que quedar en esa forma. Le damos clic en siguiente, vaciado, eliminamos el acabado y dejamos solamente el acabado. Siguiente, verificamos que todos los diámetros estén correctos. Siguiente, vaciado, le damos clic en siguiente. Solo cambiamos el vaciado dentro y fuera. Damos clic en siguiente. Seleccionamos rampa. Le cambiamos solamente la longitud. Clic en siguiente. Está todo ok. En zigzag más cercano. Luego calculamos. Nuevamente vamos a proceder a ejecutar el fresado del contorno de nuestra pieza. Hacemos clic en módulo, simulación. Esperamos que cargue la simulación para que se ejecute en este caso los 3 pasos: el taladrado de los círculos, el de en medio de lo que parecen heces y el contorno, que es nuestro tercer paso que hemos realizado. Bien, como vemos, se está taladrando toda la pieza junto con el fresado. Luego giramos la pieza para proceder al mecanizado de la pieza, para lo cual es necesario ocultar el trazo de herramientas del parámetro 1. Giramos toda la pieza. Luego vamos a parámetro 1 para ocultar los trazos de la pieza. Mostrar ocultar trazo de la pieza. Guardamos. Mostrar ocultar trazo de la pieza. Bueno, vamos a hacer clic en el segundo parámetro. Vamos a ir a la pestaña de capas para agregar una nueva capa a la cual le vamos a poner borde CP1, CP.
Continuamos activando la capa. Luego vamos a utilidades, hundir y extraer, extraer bordes. Bien, le damos siguiente. En el paso de parámetro le cambiamos los parámetros de 0.500 y 0.200. Para pasos múltiples y le cambiamos la profundidad del corte, que en este caso sería 5.825. Siguiente. Y seleccionamos en este caso recta. En la secuencia de la máquina todo normal. Siguiente. Y nuevamente, como en los pasos anteriores, se vuelven a repetir. Cambiamos solamente el diámetro en el desbaste. En la secuencia queda vaciado dentro fuera. Luego en la secuencia seleccionamos todo igual y vamos nuevamente a los parámetros y en esta vez le ponemos 0.00 en el caso de los dos. En entrada y salida agregamos nada más recta. Siguiente. En la secuencia de la máquina queda conforme esta y nuevamente procedemos a calcular la pieza. Como nos damos cuenta, en los pasos anteriores nos aparecen como hilos rojos dentro del semicírculo, que en ese caso irá el fresado. Vamos a ejecutar la simulación de la pieza. Bien, siguiendo con los pasos, seleccionamos en el parámetro de la máquina agujero de fresado. Luego en seleccionar geometría, para seleccionar la profundidad del fresado. En las funciones le seleccionamos la profundidad como se indica ahí, haciendo clic en una parte de la pieza. En el plano rápido que aparece 5.000, donde seleccionamos la parte nuevamente del fondo de la pieza. Le cambiamos la profundidad a 20 centímetros, a 20 milímetros. Siguiente. Seleccionamos en operaciones, agujero. Siguiente. Siguiente. En el parámetro cambiamos la profundidad y el diámetro del centro. Nuevamente siguiente. Y en este caso nos tocaría siguiente, PEG,
calcular. Continuando así con la simulación nuevamente de nuestra pieza. Ejecutándose ya la simulación, como podemos visualizar el semicírculo, y nuevamente va a proceder con el segundo fresado de nuestra pieza y taladrado dentro del semicírculo. Cerramos la simulación, grabamos. Luego nuevamente nos ubicamos en parámetro de máquina, editar, procediendo a editar el parámetro número 3, no sin antes haber girado la pieza. Como se indica, empezamos a seleccionar la parte superior de cada círculo para el taladrado. Seleccionamos en la guía de agujeros de fresado . Vamos a seleccionar la geometría. Primero la profundidad, luego siguiente, el plano rápido, le vamos a cambiar. Seleccionamos el tipo de agujero, que en este caso es ciego. Continuamos con siguiente. Seleccionamos agujero en la pestaña de operaciones y generar punto G. Nuevamente nos va a regresar a los pasos anteriores varias veces. Simplemente le damos siguiente, cambiamos en este caso la profundidad en los parámetros. Es de los círculos de los múltiples círculos que se presentan. El taladrera. Finalmente seleccionamos PEC, siguiente. Nuevamente se vuelven a repetir los pasos, ciego. Cambiamos el diámetro en función. En operaciones seleccionamos nuevamente agujero, luego siguiente, nuevamente siguiente. En los parámetros seleccionamos la profundidad de 6 con un diámetro de 5.053, siguiente.
Siguiente, nuevamente le damos clic en tipo de ciclo PEC y ahora sí calculamos el taladrado de la parte inferior de nuestro molde. Yendo a módulos para ejecutar así nuestra pieza, donde podemos verificar que se haya realizado los pasos correctamente, en donde concluimos con la segunda parte de nuestro molde. Antes de proceder a editar el tercer parámetro, vamos a agregarle nuevamente una capa que pondremos borde CP3 en este caso. Vamos a utilidades, bordes, extraer y seleccionamos en este caso el borde de abajo. Como se indica en la figura, rotamos un poco la pieza para poder seleccionar el borde correctamente. Una vez que está bien seleccionado, hacemos clic derecho OK. Giramos la pieza y mostramos cómo se visualiza la pieza habiendo ocultado todos los bordes. Nuevamente vamos a unir para luego proceder al fresado de nuestro semicírculo. Seleccionamos OK. Nuevamente cambiamos el estilo de vista a sólido. Y podemos ver cómo se muestra en la imagen. Nuevamente vamos a unir nuevamente los ángulos. Bien, vamos a visualizar nuevamente que se ejecutan de manera un poco más rápida para avanzar con el diseño de nuestro molde de la botella. Todos los pasos que hemos venido siguiendo. En este caso el borde de la botella y el último fresado del semicírculo que hemos realizado. Cerramos la simulación. Cerramos así la simulación del vaciado semiabierto. Regresamos al parámetro 2, el cual vamos a proceder a editar. Le hacemos clic derecho en fresa de 2 ejes para continuar con el fresado.
En este caso sería la profundidad de la pieza, en el cual vamos a seleccionar la geometría del siguiente agujero del fresado. Como se observa en la pieza, hacemos siguiente. En este caso vamos a seleccionar el fondo. Luego le seleccionamos la profundidad de la pieza. Agregándole un total de 23 diámetros de profundidad. Bien, siguiendo con los pasos, seleccionamos en el parámetro de la máquina agujero de fresado. Luego en seleccionar geometría, para seleccionar la profundidad del fresado. En las funciones le seleccionamos la profundidad, como se indica ahí, haciendo clic en una parte de la pieza. En el plano rápido que aparece 5.000, donde seleccionamos la parte nuevamente del fondo de la pieza. Le cambiamos la profundidad a 20 centímetros, a 20 milímetros. Siguiente. Seleccionamos en operaciones, agujero. Siguiente. Siguiente. En el parámetro cambiamos la profundidad y el diámetro del centro. Nuevamente siguiente. Y en este caso nos tocaría siguiente, PEG y calcular. Continuando así con la simulación nuevamente de nuestra pieza. Ejecutándose ya la simulación, como podemos visualizar el semicírculo, y nuevamente va a proceder con el segundo fresado de nuestra pieza y taladrado dentro del semicírculo. Cerramos la simulación, grabamos. Luego nuevamente nos ubicamos en parámetro de máquina, editar, procediendo a editar el parámetro número 3, no sin antes haber girado la pieza. Como se indica, empezamos a seleccionar la parte superior de cada círculo para el taladrado. Seleccionamos en la guía de agujeros de fresado
Vamos a seleccionar la geometría. Primero la profundidad, luego siguiente, el plano rápido, le vamos a cambiar. Seleccionamos el tipo de agujero, que en este caso es ciego. Continuamos con siguiente. Seleccionamos agujero en la pestaña de operaciones y generar punto G. Nuevamente nos va a regresar a los pasos anteriores varias veces. Simplemente le damos siguiente, cambiamos en este caso la profundidad en los parámetros. Es de los círculos de los múltiples círculos que se presentan. El taladrera. Finalmente seleccionamos PEC. Siguiente. Nuevamente se vuelven a repetir los pasos. Ciego. Cambiamos el diámetro en función. En operaciones seleccionamos nuevamente agujero, luego siguiente, nuevamente siguiente. En los parámetros seleccionamos la profundidad de 6 con un diámetro de 5.053, siguiente. Siguiente, nuevamente le damos clic en tipo de ciclo PEC y ahora sí calculamos el taladrado de la parte inferior de nuestro molde. Yendo a módulos para ejecutar así nuestra pieza, donde podemos verificar que se haya realizado los pasos correctamente, en donde concluimos con la segunda parte de nuestro molde. Antes de proceder a editar el tercer parámetro, vamos a agregarle nuevamente una capa que pondremos borde CP3 en este caso. Vamos a utilidades, bordes, extraer y seleccionamos en este caso el borde de abajo. Como se indica en la figura, rotamos un poco la pieza para poder seleccionar el borde correctamente. Una vez que está bien seleccionado, hacemos clic derecho OK. Giramos la pieza y mostramos cómo se visualiza la pieza habiendo ocultado todos los bordes. Nuevamente vamos a unir para luego proceder al fresado de nuestro semicírculo. Seleccionamos OK. Nuevamente cambiamos el estilo
de vista sólido. Y podemos ver cómo se muestra en la imagen. Nuevamente vamos a unir nuevamente los ángulos. Bien, vamos a visualizar nuevamente que se ejecutan de manera un poco más rápida para avanzar con el diseño de nuestro molde de la botella. Todos los pasos que hemos venido siguiendo. En este caso el borde de la botella y el último fresado del semicírculo que hemos realizado. Cerramos la simulación. Cerramos así la simulación del vaciado semiabierto. Regresamos al parámetro 2, el cual vamos a proceder a editar. Le hacemos clic derecho en fresa de 2 ejes para continuar con el fresado. En este caso sería la profundidad de la pieza, en el cual vamos a seleccionar la geometría del siguiente agujero del fresado. Como se observa en la pieza, hacemos siguiente. En este caso vamos a seleccionar el fondo. Luego le seleccionamos la profundidad de la pieza. Agregándole un total de 23 diámetros de profundidad. Bien, siguiendo con los pasos, seleccionamos en el parámetro de la máquina agujero de fresado. Luego en seleccionar geometría, para seleccionar la profundidad del fresado. En las funciones le seleccionamos la profundidad, como se indica ahí, haciendo clic en una parte de la pieza. En el plano rápido que aparece 5.000, donde seleccionamos la parte nuevamente del fondo de la pieza. Le cambiamos la profundidad a 20 centímetros, a 20 milímetros. Siguiente. Seleccionamos en operaciones, agujero. Siguiente. Siguiente. En el parámetro cambiamos la profundidad y el diámetro del centro. Nuevamente siguiente. Y en este caso nos tocaría siguiente, PEG y calcular. Continuando así con la simulación nuevamente de nuestra pieza.
Ejecutándose ya la simulación, como podemos visualizar el semicírculo, y nuevamente va a proceder con el segundo fresado de nuestra pieza y taladrado dentro del semicírculo. Cerramos la simulación, grabamos. Luego nuevamente nos ubicamos en parámetro de máquina, editar, procediendo a editar el parámetro número 3, no sin antes haber girado la pieza. Como se indica, empezamos a seleccionar la parte superior de cada círculo para el taladrado. Seleccionamos en la guía de agujeros de fresado. Vamos a seleccionar la geometría. Primero la profundidad, luego siguiente, el plano rápido, le vamos a cambiar. Seleccionamos el tipo de agujero, que en este caso es ciego. Continuamos con siguiente. Seleccionamos agujero en la pestaña de operaciones y generar punto G. Nuevamente nos va a regresar a los pasos anteriores. Varias veces simplemente le damos siguiente, cambiamos en este caso la profundidad en los parámetros. Es de los círculos de los múltiples círculos que se presentan. El taladrera. Finalmente seleccionamos PEC, siguiente. Nuevamente se vuelven a repetir los pasos, ciego. Cambiamos el diámetro en función. En operaciones seleccionamos nuevamente agujero, luego siguiente, nuevamente siguiente. En los parámetros seleccionamos la profundidad de 6 con un diámetro de 5.053, siguiente. Siguiente, nuevamente le damos clic en tipo de ciclo PEC y ahora sí calculamos el taladrado de la parte inferior de nuestro molde. Yendo a módulos para ejecutar así nuestra pieza, donde podemos verificar que se haya realizado los pasos correctamente, en donde concluimos con la segunda parte de nuestro molde.
Antes de proceder a editar el tercer parámetro, vamos a agregarle nuevamente una capa que pondremos borde CP3 en este caso. Vamos a utilidades, bordes, extraer y seleccionamos en este caso el borde de abajo. Como se indica en la figura, rotamos un poco la pieza para poder seleccionar el borde correctamente. Una vez que está bien seleccionado, hacemos clic derecho OK. Giramos la pieza y mostramos cómo se visualiza la pieza habiendo ocultado todos los bordes. Nuevamente vamos a unir para luego proceder al fresado de nuestro semicírculo. Seleccionamos OK. Nuevamente cambiamos el estilo de vista a sólido. Y podemos ver cómo se muestra en la imagen. Nuevamente vamos a unir nuevamente los ángulos. Bien, vamos a visualizar nuevamente que se ejecutan de manera un poco más rápida para avanzar con el diseño de nuestro molde de la botella. Todos los pasos que hemos venido siguiendo. En este caso el borde de la botella y el último fresado del semicírculo que hemos realizado. Cerramos la simulación. Cerramos así la simulación del vaciado semiabierto. Regresamos al parámetro 2, el cual vamos a proceder a editar. Le hacemos clic derecho en fresa de 2 ejes para continuar con el fresado. En este caso sería la profundidad de la pieza, en el cual vamos a seleccionar la geometría del siguiente agujero del fresado. Como se observa en la pieza, hacemos siguiente. En este caso vamos a seleccionar el fondo. Luego le seleccionamos la profundidad de la pieza. Agregándole un total de 23 diámetros de profundidad. Antes de proceder a editar el tercer parámetro, vamos a agregarle nuevamente una capa que pondremos borde CP3 en este caso. Vamos a utilidades, bordes, extraer y seleccionamos en este caso el borde de abajo. Como se indica en la figura, rotamos un poco la pieza para poder seleccionar el borde correctamente.
Una vez que está bien seleccionado, hacemos clic derecho OK. Giramos la pieza y mostramos cómo se visualiza la pieza habiendo ocultado todos los bordes. Nuevamente vamos a unir para luego proceder al fresado de nuestro semicírculo. Seleccionamos OK. Nuevamente cambiamos el estilo de vista a sólido. Y podemos ver cómo se muestra en la imagen. Nuevamente vamos a unir nuevamente los ángulos